espero que sea de su agrado. Se ha transformado en un programa internacional, porque entre nosotros vamos a tener gente de Argentina, de México, de Bolivia, y hoy tenemos un invitado especial, que es un abogado, su apellido es Badalasi, y que nos va a explicar profundamente el tema de la ideología de género desde el punto de vista legal o desde el punto del derecho y las acciones que se pueden realizar en este sentido. Vamos a esperar un rato para hablar con Badalasi, con el doctor Badalasi. Creo que él me avisó recién que está ingresando, ahí ingresó. Quiero aprovechar para saludar a los que me están acompañando. Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Saludos de La Paz, Bolivia. En un ratito va tu editorial, es lo primero que va a ir Nelson, desde La Paz. Doctor Badalasi, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien? Perfecto, estamos bien acá, listo a empezar este programa, que hoy me toca a mí, porque el director y el dueño del programa está de conferencias en diferentes lugares, entonces me ha pedido por favor que me haga cargo de llevar adelante. Espero que los que nos escuchen en Bolivia y en cualquier otra parte puedan sentirse cómodos con nosotros en este día. Vamos a empezar directamente con el pensamiento que siempre nos trae los miércoles el doctor Nelson Almazán de La Paz. Adelante, Nelson. Bueno, ¿me escuchan, no? Perfectamente, perfecto, ¿no, Néstor? Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar para analizar lo que es la ideología de género. Vamos a analizar, hemos tocado lo que es Michel Foucault, hemos hablado de sociedades de normas y sociedades de control. También habíamos analizado que la ideología de género es un movimiento espiritual con Susana Budapest, el anterior miércoles habíamos hablado. Y ahora vamos a hablar del término la biopolítica, ¿no? Este término, la biopolítica, es un neologismo utilizado por Michel Foucault para identificar una forma de ejercer el poder no sobre los territorios, sino sobre la vida de los individuos y poblaciones. Miren lo que estoy tocando esta parte, porque para analizar la ideología de género, esto ya estaba hace mucho tiempo ya trabajado por Michel Foucault. Michel Foucault tiene una tendencia izquierda, ustedes saben, queridos hermanos, y bueno, ya se empezó a hablar de la biopolítica, y lo vuelvo a repetir, miren lo que dice. El término biopolítica es un neologismo utilizado por Michel Foucault para identificar una forma de ejercer el poder no sobre los territorios, sino sobre la vida de los individuos y poblaciones. La ideología de género, como les decía, queridos hermanos, es, para las personas que nos están oyendo también, es un control de la natalidad, pero Michel Foucault lo llama biopolítica. Este concepto de biopolítica, o esta nueva forma de tener poder sobre la gente, sobre el individuo, sobre la subjetividad en el ámbito filosófico, lo ha trabajado también Giorgio Agamben, Antoni Negri, que también tiene una tendencia de izquierda, y Roberto Esposito. Bueno, este concepto cobró notoriedad a partir de su desarrollo en la obra de Michel Foucault. Por esta razón se suele considerar como responsable de la introducción de neologismo en el mundo académico. Sin embargo, según Roberto Esposito, probablemente el primero en emplear el vocablo fue el filósofo Rudolf Hegel, quien lo acuñó en el término de la geopolítica. ¿A qué quiero llegar? La ideología de género tiene que ver demasiado con lo que es la biopolítica. ¿Por qué? Porque, como les decía, queridos oyentes, en este sentido, es más adelante Michel Foucault, en una conferencia en Brasil en el año 1974, una conferencia, habla de una medicina social latinoamericana. Y esta conferencia titulada, esta conferencia de medicina social latinoamericana ofrecida por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, afirmó y señaló así lo siguiente. Michel Foucault señaló: fue en lo biológico, en lo somático y en lo corporal, antes de nada, que invirtió la sociedad
él lo llama así, ¿no? La sociedad capitalista, el cuerpo es una realidad biopolítica. La medicina es una estrategia biopolítica. El aborto, por supuesto, estas leyes que tienen una ideología por detrás, por supuesto que es una estrategia biopolítica. Cuando hablamos de, por ejemplo, el control de la natalidad, por supuesto, ¿no? Entonces, esto no es algo ajeno, no es una teoría conspiranoica, como se dice, sino es más bien este término de la biopolítica en Foucault se ha ido viendo, como lo vuelvo a repetir, el cuerpo es una realidad biopolítica. O sea, el poder ya no se ejerce en el territorio, sino en el cuerpo de la persona. Y esto es muy, pero muy preocupante. Con esto termino. El concepto de biopolítica tiene un significado que va paralelo con el biopoder. Este último hace una alusión a un conjunto de estrategias orientadas a relaciones de poder. Bueno, el siguiente miércoles estaremos hablando un poco de, profundizando, si quiere llamárselo así, estos dos conceptos, biopolítica y biopoder, pero lo que más asombra que en 1972 Michel Foucault habló y señaló que el cuerpo es una realidad biopolítica y el poder está en el cuerpo en este tiempo con la ideología de género. Ahí terminaríamos el tema, lo de hoy. Bueno, gracias. Gracias, Nelson Almazán de La Paz. Con nosotros está Elías Badalassi y voy a leer más o menos su currículum. Es abogado, estudió en la UBA, es escritor y conferencista, coautor del libro El Nuevo Genocidio, escritor independiente para editores Microjuris, Thomson Reuters, La Ley y revistas jurídicas varias, negociador y miembro de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida, referente de la Seccional Nacional. Años atrás ha sido ganador del concurso de ponencia organizado en el marco del 10º Congreso Nacional de Práctica Profesional de la UBA y finalista del concurso universitario El Acceso a la Justicia, organizado por la Secretaría de Coordinación de Políticas Judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Elías Badalassi, para empezar, Elías, nosotros te vamos a hacer preguntas durante todo el programa. O sea, hoy el programa es tuyo, dura 1 hora, lo que se consumió Nelson, pero lo demás es para vos. Primero, el libro, ¿de qué trata? Segunda pregunta, ¿qué pensaste y que nos expliques del nuevo director o el que dirige la educación en Argentina, que tuvo esa acción, ese ministro de Educación que tuvo esa acción de desprecio de la Biblia? Empezamos con esas dos y la tercera es, ¿qué es ideología de género para vos? Después de ahí ya entramos directamente a hacerte preguntas sobre el derecho y el accionar del derecho que vos estás realizando en la República Argentina. Entonces, primero el libro, después lo que hizo el ministro y último una definición de ideología de género. Adelante, Elías. Bien, ¿cómo estás, Néstor? ¿Cómo están todos los demás? Muchas gracias por la invitación y por el lugar. A ver, gracias también por la posibilidad de poder hablar de mis libros. Te cuento que a la fecha tengo escritos publicados dos. Uno es el que se hizo más conocido, que es El Nuevo Genocidio, que es un libro que habla estrictamente respecto del aborto, pero desde una mirada multidisciplinaria. Acá lo hemos escrito en conjunto con un pastor, con una abogada católica, con un psicólogo cristiano y bueno, quien les habla, que soy abogado, escritor, conferencista. El Nuevo Genocidio, la verdad que es un gran libro, porque fue escrito incluso antes de que en Argentina se sancione el aborto, así que tiene una mirada pro vida muy fuerte, muy estricta, y la verdad que ha servido para batallar en un montón de oportunidades, tanto la lectura del libro como el conocimiento que se da a través de él lleva a mucha gente a reflexionar. Y si bien vuelvo a insistir, la ley se sancionó en Argentina, este libro cada vez que llega a un nuevo lector genera un impacto en su vida. Y
muchos de ellos realmente no estaban tan en contra del aborto, pero después de haberlo leído, después de haberse dado cuenta que realmente es el nuevo genocidio, que es ese el título que le hemos dado al libro, y es esa la mirada que le damos al aborto en el mundo, realmente su manera de pensar cambió. Y eso es muy bueno, pero vuelvo a insistir con la cuestión de que el libro está escrito desde 4 miradas. Es una mirada multidisciplinaria en el sentido de que escriben tanto evangélicos como católicos, escribe un psicólogo, que muchas veces la mirada del psicólogo es importante poder tenerla, sobre todo un psicólogo cristiano. Escribe también un pastor, que ya lo he mencionado. Él habla más sobre los consejos matrimoniales, consejos pastorales, consejos de educación a los hijos. Y después, la mirada legal, que somos 2 los abogados que escribimos. Elizabeth Márquez es una de ellas, es la mujer que escribió. Y la verdad que es muy bueno lo que escribió, la mirada que le dio, porque es importante que también una mujer hable de este tema desde la mirada provida. Y en lo que yo me basé, en los capítulos que me tocaron escribir a mí, de ese libro, ahí tenemos los primeros 2 capítulos del libro, los escribí yo. Uno se llama La inseguridad latinoamericana, que es donde yo demuestro cómo nos están manipulando por medio del miedo, cómo generan inseguridad en las personas y es un medio más de control poblacional. Y otro de los capítulos se llama la inseguridad latinoamericana, la ignorancia. Este es el otro, la ignorancia como arma más poderosa, que también se basa más o menos en lo mismo. Son 2 capítulos continuados que tienen que leerse juntos, en donde también vuelvo a mostrar en un ejemplo propio cómo a mí me enseñaron en la facultad que el aborto era algo que aparentemente estaba bien y no era así, que el aborto era algo que aparentemente después del fallo FAL, que es una sentencia judicial que ocurrió en Argentina en el 2015, de ahí en adelante era como que se crearon los protocolos y se lo debería aceptar dentro de lo legal. Eso me habían enseñado a mí. Y después me fui dando cuenta de que me faltaba la otra campana, me faltaba leer la otra biblioteca. Entonces, cuando me empecé a involucrar con los grupos pro vida, con Mis hijos no te metas, con los abogados por la vida y con muchos grupos más, fui haciendo un análisis más profundo de lo que a mí me habían enseñado y me di cuenta de que estaba mal, de que estaba errado lo que me habían enseñado en la facultad. Entonces, en ese sentido, yo muestro desde mi propia realidad cómo muchas veces nos mantienen ignorantes, nos mantienen con el conocimiento que ellos nos quieren dar y no con la realidad, que es mucho más amplia de lo que nos enseñan. Eso puede ir un poco de lado con la segunda pregunta, pero ya voy a ir hacia eso, lo del ministro, que la verdad que es muy preocupante. Sobre el libro, Elías, ¿cómo Sí. pueden conseguirlo en Bolivia, por ejemplo, o en México? Bien, la venta a nivel internacional se está haciendo solamente como un libro digital, lo que se lo conoce como el ebook. Ahí lo pueden conseguir en una página cristiana que se llama losmensajeros.com, que ella está vendiendo a nivel internacional para todo el mundo. Y si no, nos pueden contactar por privado, tanto a mí como a cualquiera de los otros autores, porque nosotros tenemos el archivo que es descargable, tranquilamente descargable en cualquier dispositivo, y lo pueden llegar a leer y a encontrar. Déjame cerrarte con el tema de la primera pregunta. Los últimos 2 capítulos que me tocó escribir a mí, yo escribí 4 en ese libro. Uno está basado en la manipulación lingüística, que se ve muy reflejada en Argentina y en otras partes del mundo, con esto del lenguaje inclusivo, con el todes, con la manipulación desde el propio lenguaje a la sociedad. Y otro de los capítulos es completamente enfocado en nuestra Constitución Nacional Argentina, que habla de toda la protección constitucional y las garantías constitucionales al menor, al niño por nacer, y toda la garantía que dan los tratados internacionales. Y el segundo libro que escribí es una novela cristiana, también pro vida, que está basada en una previa de los últimos tiempos, por así decirlo. Y la verdad que es un libro muy interesante, se llama Poder de lo Alto, Consecuencias en la Tierra, y la verdad que se los recomiendo para leer, sobre todo los jóvenes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los más grandes van a querer leer el nuevo genocidio, algo más técnico. Poder de lo Alto, Consecuencias, ¿qué? En la Tierra.
Esa es una novela cristiana que habla, bueno, de los tiempos finales, habla de persecución a los cristianos, persecución a la iglesia, habla de un nuevo orden mundial establecido ya, así que bueno, si bien se escribe como novela, es algo que tranquilamente puede pasar, así que es muy bueno que los jóvenes lo lean y que recapaciten, que se fijen a ver si pueden cambiar un posible futuro. Así que esos serían los dos libros, los dos están en losmensajeros.com por si los quieren buscar y comprar de manera digital, si no en Argentina se están vendiendo también en Mercado Libre, y la versión digital también está en Mercado Libre para todo el mundo, así que eso si lo quieren buscar también lo van a poder encontrar. Respecto a la segunda pregunta, la verdad que es deplorable, porque nosotros tenemos que entender cómo viene la mano. Más o menos lo que pasó, porque como hay gente de otros países. Bien, perfecto. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo elecciones hace muy poquitito. El pueblo le demostró al gobierno de turno que estaba cansado de cómo el gobierno estaba manejando las cosas y hubo gran repercusión. Hubo una lucha, una puja interna entre el presidente y la vicepresidente, que a mi criterio tiene mayor valor hoy en día que el presidente en Argentina, y tras ello hubo muchas renuncias de ministros. La gran mayoría de esos ministros eran todos militantes, digamos, de la vicepresidenta. Bueno, esa desestabilización interna que tuvo la política argentina hace muy poquito llevó a que tengan que convocar y designar nuevos ministros y un nuevo jefe de gabinete. La verdad que los ministros que designaron son todos uno peor que otro. O sea, todos los que vienen ahora son políticamente muy cuestionables. Y dentro de ellos, del que menos se conocía en cierta forma, es el nuevo ministro de Educación, que es un profesor de gimnasia, que uno esperaba algo totalmente distinto. ¿Cuál fue el gesto? Que es lo que todos cuestionamos. Era el momento de jurar, en la jura, según nuestras normas, se tiene que jurar por la Biblia y por la Constitución. ¿Qué es lo que él hizo? Corrió la Biblia, la sacó del lugar. Al momento de jurar, al acercarse a la mesa, dejó solamente la Constitución. Ese es un gesto deplorable. Eso es una cosa que uno se tiene que poner a pensar de si él va a ser el referente principal de nuestro país en cuanto a educación. Porque lo que él baje, esa línea, esa bajada que él envía a todos los colegios del país, va a ser lo que le enseñen a nuestros hijos, a los nietos, para los que son más grandes, a nuestros hermanos, para los que son más chicos. Realmente es muy preocupante, lo vuelvo a decir, todos los ministros nuevos que han sido designados son uno peor que otro. Pero la verdad de que quien menos esperaba en cierta forma vino a llamar mucho más la atención que los demás porque despreció la Biblia directamente. Y hay una mención que es necesaria hacerla también, porque ¿por qué lo cuestionamos? También porque nuestra Constitución Nacional en su preámbulo, o sea, previo al dictado de los artículos principales de la Constitución, en su preámbulo, en la idea de base para nuestra nación, dice que debemos invocar la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Entonces, en ese sentido, quitar la Biblia, primero es hacer una jura a medias. Porque, vuelvo a decir, la normativa de Argentina es así. Algunos pueden cuestionar si se jura, si no se jura, pero la normativa en Argentina para el político es así. Se jura por la Constitución y por la Biblia. Quitar la Biblia de por medio, primero es vulnerar la normativa, o sea, ya arrancamos mal. Un político que arranca directamente desconociendo la normativa argentina. Pero segundo, es un acto pero totalmente de imprudencia. Y es un acto de rebelión, a mi modo de ver, demostrar de que bueno, vamos a ir por todo, incluyendo por aquellos que creen de que este libro es sagrado. Así que esa es mi mirada, mi opinión respecto de la segunda pregunta. Y contestando a la tercera, ¿qué es la ideología de género? Bueno, un poco en este editorial que hicieron antes, que hizo Nelson, si no me equivoco, ha hecho mención de eso. Yo creo que también es una pata más dentro del control mundial, del control de población. La ideología de género es de por sí, por su propia definición, una ideología, o sea, es algo
que está basado en simplemente ideas de un grupo de gente que no es un fundamento ni siquiera bíblico o científico. Es simplemente un conjunto de ideas falaces en su gran mayoría, que están enfocadas en el punto de vista del género de la persona. Así que eso es lo primero para decir. Lo segundo para decir, hay que diferenciarla, aunque en Argentina se está usando muy mal, y yo creo que alrededor del mundo también, con lo que es la perspectiva de género. Hay que diferenciarla, pero igualmente se está usando mal. La perspectiva de género se usó en su momento para hablar de la violencia contra la mujer y de otras situaciones más, aunque de la propia definición, perspectiva es algo distinto. ¿Qué es perspectiva? Es yo estoy mirando toda una realidad y mis ojos pueden llegar a percibir algo que está alrededor, que no le estoy prestando atención, pero que mis ojos en perspectiva lo pueden llegar a ver. Ahora, eso reflejado a la cuestión de género se trastocó, se desdibujó, se desmoralizó, y realmente es algo que está preocupando demasiado. Le aviso a Nelson que tiene el micrófono prendido, no sé si quiere decir algo, porque se le está escuchando cada vez que pasa viento. Está. Pensé que iba a preguntar algo. Respecto a la ideología de género, eso es lo que hay que tener en cuenta. Algo como para dar una idea en relación a esto y cómo ha traído un perjuicio tanto a hombres como a mujeres, es que lo que apunta es a comprender a la persona dentro de la autopercepción que uno quiera tener. Y eso es muy peligroso, porque hoy en día está enfocada en el género, o sea que cada una de las personas decida qué género quiere tener. Primero ya estamos deformando la concepción originaria de lo que es el sexo, el masculino y el femenino. Ahora no, ahora estamos hablando ya no de varón o de mujer, de macho o de hembra, estamos hablando directamente de un género que puede ser fluido, un género de que cada uno puede elegir el que quiere tener, y que no importa cómo nació, sino de que hay que dejar de que cada uno decida dentro de su concepción. Todo eso trae complicaciones, si uno se lo pone a pensar, hasta psicológicas. En chicos que hoy en día no les están ayudando a confirmar cuál es su identidad, sino de que en realidad la están poniendo en duda y están llevando, entre otras cosas, a personas que deciden cambiar su género y todos los apoyan, y después cuando son grandes se arrepienten y luego se terminan suicidando porque se hicieron algún tratamiento hormonal que termina siendo irreversible, porque les cambiaron el cuerpo, porque se hicieron alguna operación en donde se mutilaron algunas partes, y todo eso lleva a una persona a una constante depresión que termina destrozando su vida, termina siendo una apátrida, termina apartándose de sus familiares, termina solo y termina muy cuestionado de sí mismo. Entonces, todo eso en sí es lo que genera la ideología de género, y vuelvo a decir que es peligroso. Van a empezar a venir, ya hay casos aislados alrededor del mundo, no gente que diga yo me siento mujer, sino gente que diga yo me siento una niña de 6 años. Está pasando, en algunos lugares en Canadá ya se comprobó un caso. Gente grande, adulta, que cambia su género, su sexo, y cambia su edad también. Ahí tenemos la cuestión de la transedad. Y poco a poco se va abriendo a cualquier tipo de cuestión. Personas que se creen que son transespecies, personas que en su ideología se autoperciben un reptil, por ejemplo, o un gato o un perro. Y poco a poco la normativa se va acomodando a ellos. Todo eso es ideología de género, como para que se lo pongan a pensar. Y acá está la cuestión, cierro con esto, de que principalmente tenemos un ministro de Educación que la verdad no creo que haya leído la Biblia en su vida porque la corrió, pero si nos vamos a una lectura sencilla de la Biblia, Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre, varón y hembra los creó, dependiendo de la versión que uno esté leyendo. ¿A qué quiero ir? Están yendo en contra de todo, están yendo en contra de la percepción de la realidad, de la moralidad, de la ética, de la religión, de la fe, de la nacionalidad también, porque hubo un caso, si no me equivoco fue en Inglaterra, de una mujer que se autopercibía afroafricana,
porque era simplemente de color negro y ni siquiera tenía descendientes. A ver, estamos llevando al desvarío y los ministros de educación debieran frenar esto, porque si no, por medio de la educación sexual se pueden enseñar, y le pueden enseñar esto a los chicos, que cada uno tiene que aceptar lo que cada uno quiere hacer y punto. Y eso es un error, y dentro de la psicología está bien marcado ese error, porque si nosotros a los chicos no le enseñamos de chicos que hay ciertas cosas que no se negocian, que hay ciertas cosas que ellos tienen que entender de que es así, que uno nació así, y que los ayuden a aceptar su propio cuerpo. Si no se hace eso, puede llegar un momento en el cual la vida de la persona cambie de una manera tal que después se arrepientan de todo lo que hicieron, si nadie los frenó. Y otra cuestión es el desarrollo del cerebro. El cerebro no se termina de desarrollar, la corteza prefrontal, hasta después de los 25 años. Entonces, si un chico se mutila, se cambia el cuerpo, se inyecta hormonas y demás, tiempo antes, que es lo que intentan hacer con la educación sexual en Argentina, después nos vamos a encontrar con gente muy arrepentida de todos los cambios que hizo en su vida, porque finalmente cuando el cerebro maduró, se dan cuenta de los errores que cometieron y nadie los ayudó. Dije que cerraba con esto, así que quiero cerrar. Hace mucho tiempo que se estuvo cuestionando el tema de la esquizofrenia, porque la esquizofrenia es un conflicto en cuanto a la identidad de la persona. Ahora, la ideología de género no es muy distinta si uno se lo pone a analizar, porque tienen un conflicto, una disforia, como decidieron empezar a llamarle, respecto de su género, respecto de su percepción, no de la realidad, sino de quién es. Entonces, puede ser de que estemos enfrente o presente de un nuevo estilo de esquizofrenia, pero que no se medique, que no se trate, sino que se acepte y se promueva. Entonces, por eso digo, es muy peligroso, es muy complicado y es algo que a las claras se está utilizando en la política mundial para controlar a la población. A las claras. El que no lo quiere ver así es simplemente alguien que está siendo manipulado. Bueno, eso son mis tres respuestas. Bueno, gracias, Elías. Me hace acordar a la gente que tiene bulimia o anorexia, que se ven en el espejo distinto. Entonces, ahora se lo trata médicamente para tratar de reparar esa situación y volverlos a la normalidad. Bajo este concepto de la perspectiva de género y todas estas cosas, debería quedar así, porque uno es lo que piensa que es, ¿no es cierto? Bueno, cuando empezó toda la movida del aborto y de la lucha del movimiento pro vida en Argentina, la gente como yo, que no somos abogados, salimos corriendo a leer la Constitución. Todos nos hicimos de una Constitución. Todos empezamos a citar el artículo 75, inciso 22, el Código Civil, artículo 19. Así todos empezamos a darnos cuenta que teníamos que aprender a responder legalmente a unas cuestiones que se nos estaban planteando. Ahora lo hicimos, pero llegamos a un punto donde nos damos cuenta que hay una especie de paredón que no podemos flanquear, porque en realidad estamos enfrentando un poder que no hace mucho caso ni de la Constitución ni de la legalidad. Entonces, vos, Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste desde el derecho, con la ley que aprendiste en la universidad, con tu título de abogado? ¿Qué acciones concretas que podemos decir para los bolivianos, mexicanos, los que nos escuchan, los argentinos, pudiste hacer en contra de la ideología de género, del globalismo, etcétera? Bueno, a ver, la verdad lo primero que tengo que decirte es que apoyo completamente la idea de prepararse, sean abogados o no sean abogados, que estudien, que investiguen. Es el primer mensaje que le doy en cada conferencia a los jóvenes, que se preparen para lo porvenir, porque lo que te enseñan no alcanza. Entonces hay que estudiar por su propia cuenta, hay que prepararse para poder ser mejor y ver qué se puede cambiar con lo que hay, y si no, tratar de involucrarse mucho más a fondo en lo que sea necesario, ya sea cambio de leyes, ya sea política, desde la mirada que uno considere que pueda llegar a ser necesario, que lo haga. Respecto a lo que yo estuve haciendo, lo principal que hice fue unirme
con otros abogados y conformar diferentes comisiones de trabajo. Una fue la que yo durante un muy buen tiempo estuve liderando, que es la Comisión Federal de Abogados Pro Vida, en donde recuerdo que, bueno, nosotros creo que nos conocimos ahí porque hemos tenido una reunión, una charla con la gente de Comisión No Te Metas para ver qué herramientas, qué estrategias llevar a cabo, el tema docentes, el tema padres. Recuerdo eso. Y después lo que hice también es unirme a otro tipo de asociaciones como Abogados por la Vida, como mucho más adelante, bueno, he tenido algún tipo de contacto cercano con Abogados por la Verdad, que hoy están muy involucrados en otro tipo de cuestión, que es el tema vacunas y demás. Pero lo principal es poder acercarse a personas que también estén luchando por lo tuyo y trabajar juntos. Acá no sirve ser un caudillo y estar simplemente alejado de la realidad, creyendo que uno sabe absolutamente todo, porque no alcanza. Si uno se puede analizar lo que uno ha trabajado o lo que uno ha estudiado, no siempre es suficiente para poder enfrentar estas realidades. Y además, una cuestión más para tenerlo en cuenta: a la hora de hacer juicios siempre hay gastos, a la hora de hacer juicios siempre hay riesgos, entonces tampoco conviene lanzarse completamente solo a hacer las denuncias. Ahora, en fin, una vez que hemos encontrado un equipo de trabajo, una comisión en donde varios abogados te apoyan, alguno hace la denuncia, el otro te patrocina, otro te defiende, otro después se suma y se adhiere y demás, gracias a eso hemos podido denunciar, por ejemplo, a un gobernador, hemos pedido juicio político de destitución a algunos políticos, hemos hecho denuncias a abortistas que se presentaban en las redes diciendo, por ejemplo, que iban a quemar el Congreso si no salía la ley. Hemos hecho varias denuncias penales, hemos hecho diferentes presentaciones ante el Congreso de la Nación, hemos pedido reuniones con los congresistas, con los diputados y senadores nacionales para poder plantearles la realidad del asunto y ofrecerles asesoramiento respecto de la normativa. Hemos tenido contactos con asesores de políticos también para mostrarles cuál era la realidad de lo que estaba pasando. Y particularmente algo que hemos hecho desde la comisión con respaldo de Abogados por la Vida y de Derecho UBA por la Vida, que fue un grupo que se gestó en su momento de diferentes recibidos y estudiantes de la UBA que eran pro vida. Lo que hicimos fue denunciar a una jueza que comenzó a dictar sentencias en lenguaje inclusivo. Entonces, dentro de todas esas cosas es lo que fuimos armando. Por mi parte, porque yo siempre me he destacado más en la redacción que en otro tipo de cuestión, más allá de que doy conferencias, doy charlas, doy entrevistas, mi fuerte es la redacción. Por eso escribí 2 libros y estoy colaborando con un tercer libro, junto con el abogado de Leandro Rodríguez Lastra, que él va a sacar su segundo libro también. Yo estoy escribiendo un capítulo para él. Dentro de ello, lo que sí pude ayudar, y creo que bastante, es poder hacer objeciones de conciencia. Poder hacer redacciones de objeciones de conciencia para médicos, para que presenten y no practiquen abortos, objeciones de conciencia para docentes, para que no enseñen la ESI o no la enseñen con perspectiva o ideología de género. Y también he hecho objeciones de conciencia cuando salió la ley Micaela, que es una ley que obliga a los trabajadores del Estado a capacitarse, a mi modo de ver es a adoctrinarse en violencia de género, que no está enfocada en la mirada de violencia contra la mujer, sino que está enfocada en transexualidad, en darle lugar a diferentes trabajadores que hayan decidido autopercibirse con un género distinto, y eso les da prioridad a la hora de conseguir un trabajo por encima de la gente idónea. Así que todo eso se está enseñando y la objeción de conciencia de la ley Micaela ha sido algo muy útil. Y por último, lo que he redactado mucho y ahí asesorado bastante es las notas para que presenten los padres en los colegios y digan: yo no autorizo que le enseñen a mi hijo tal cuestión, no autorizo que le enseñen que el aborto es un derecho, no autorizo que le enseñen el tema de las enseñanzas de educación sexual que sean inmorales a mi modo de ver, no autorizo que se les enseñe sobre algo distinto que no se me haya preguntado tampoco.
Entonces todas esas notas han sido muy útiles, han recorrido el país. Hace poquito me visitó un agente de Chaco y me trajo una nota para revisar y resulta que era una nota mía. Así que me di cuenta que realmente estuvo circulando y ha sido de gran bendición para muchas personas. Le ha dado tranquilidad porque después de esa nota te convoca el director, te convoca el rector, vas a la escuela, vas con los padres a hablar y mayormente se arreglan las cosas. Pero es necesidad de que la persona se involucre, o sea, que los padres se involucren, que los chicos se involucren, que los docentes cristianos se involucren, que los médicos moralistas se involucren. Si no se involucran, la verdad es que mucho no podemos hacer. Pero bueno, eso es más o menos lo que te puedo contar, sin entrar en detalle en ninguno, pero contándote más o menos lo que estuvimos haciendo en estos años. Bueno, estamos en el programa Línea Abierta de Julio Acosta, que está de conferencias por el interior del país y que nos ha delegado a nosotros que nos hagamos cargo del programa. En ese sentido y en esa línea, quiero abrir para que todos mis compañeros, Nelson, no sé si Luis si está, o también si Jerónimo se anima a hacerle alguna pregunta al doctor Badalassi, es momento. Badalassi yo lo conozco, es un luchador, es un guerrero del tema de los valores, por lo tanto estamos hablando no solamente con un técnico del derecho, un teórico del derecho, sino con un soldado de la vida, así que pueden preguntarle lo que quieran sobre el tema de la problemática. Yo sé que la ley en Bolivia es diferente, en México es diferente, pero pueden preguntarle. Y me gustaría saber, Elías, ¿y alguna causa prosperó? ¿Cómo está eso? Y después pregunten todos ustedes lo que quieran. Bien, bueno, gracias por consultarlo. Mirá, las causas que prosperaron fueron las que estuvieron involucradas con jueces justos. Y eso es bastante raro de ver en nuestro país porque la verdad que la política y sobre todo este gobierno de turno ha presionado mucho para que la justicia no intervenga. Ha presionado mucho para que los jueces tengan miedo de ponerse en contra de lo que el gobierno diga. Esto por muchas razones. Muchas de ellas involucran actualmente a la vicepresidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner. Pero esa es la cuestión que ocurre en Argentina. O sea, han prosperado las causas que justo nos hemos encontrado con un juez que realmente conocía el derecho y que lo quería implementar. Un juez justo, lo que pudiéramos decir de esa manera. Ahora, la gran mayoría, si te tengo que ser sincero, no. La gran mayoría no prosperaron por diferentes burocracias de la justicia que entiendo de que lo hicieron a propósito para que la cuestión no camine, para que la cuestión no continúe. Por ejemplo, se han interpuesto en nuestro país, y esto ya lo digo más ampliamente porque pude haber firmado yo o no, algunos otros abogados de la comisión también lo han hecho, se han interpuesto alrededor del país muchas denuncias en cuanto a decisiones de practicar aborto en niños que tenían 5 o 6 meses de gestación, que no había ningún protocolo que lo avale y hoy en día tampoco la ley lo avala y lo estaban intentando hacer. Entonces nos enterábamos, hacíamos una denuncia de urgencia para que un juez intervenga y toda esa burocracia que era necesaria hacer terminaba concluyendo de que en los hospitales le practicaban el aborto igual y llegábamos tarde. Muy pocas veces se ha logrado convocar a una audiencia en donde se escucharon a todas las partes y se pudo llegar a una conclusión mucho más útil. Pero la gran mayoría eran cuestiones que uno corría, que sufría. Yo recuerdo una vez haberme tomado vacaciones. Yo no soy de tomar vacaciones, pero me las tomé y durante ese tiempo ocurrieron varios casos seguidos, como si no me equivoco es el de Celeste, el de Paz, diferentes chiquitas que fueron abortadas en el norte argentino. Bueno, yo durante ese tiempo estuve de vacaciones y me acuerdo que tuve que frenar mis vacaciones, ponerme a hablar por teléfono con gente de esas provincias para que accionen, para que trabajen, para ver con qué juez uno podía ir a hablar, para que haga algo. Y esto era una cuestión triste, era una cuestión preocupante, porque en esos casos que te estoy mencionando no se logró nada. Luego de eso lo que hicimos fue, por ejemplo, hacer una denuncia al gobernador de Jujuy, en el caso de Paz, si no me equivoco. Le hicimos una denuncia, le hicimos un pedido de juicio político
que nuevamente, a ver, estas denuncias prosperan o no prosperan en base a si la justicia tiene lo que tiene que tener o no lo tiene. Y en este tipo de provincias, en donde la mayoría de los gobernadores son también caudillos, y tienen empresas, y o la gente trabaja para el Estado completamente en la provincia, o trabaja para alguna empresa del gobernador, la gran mayoría no se mueve, decide no hacer muchas cosas. Entonces, en ese sentido, es complicado lograr esos cambios, sinceramente. Pero eso no quita de que sigamos luchando, que sigamos insistiendo. La que sí prosperó, justo nos encontramos con un juez, que fue el juez Alfredo López, que él declaró inconstitucional la ley de aborto en Argentina hace muy poquito, y durante 10 días, fueron 10 días, algunas vidas habrán salvado en ese tiempo, durante 10 días la ley de aborto quedó suspendida. Pero son pocos los casos. Si uno tiene que ser sincero, son pocos. Repito, eso no quita de que no lo sigamos insistiendo. Ahora, eso es justicia. Por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces las cuestiones se resuelven no llegando a la justicia, sino pudiéndolo hablar con la persona, pudiéndolo hablar directamente con los involucrados. Esto ocurre tanto en el aborto, para lograr llegar a hablar con la chiquita que no sabe si tenerlo o si no tenerlo, y le están volando la cabeza, la están volviendo loca de que tiene que abortar y no le están ofreciendo una alternativa. Entonces ahí lo importante es llegar más que ir a la justicia y ofrecerle algo diferente, la posibilidad de adoptar, la posibilidad de dar en adopción, de tenerla, de ayudarla, de brindarle todas las herramientas, incluso económicas, para que lo pueda mantener. Bueno, mostrarle que existe una segunda realidad. Y por otro lado, algo que se ha prosperado mucho es esto que hablaba de las notas de los padres a los colegios, en el tema de la educación sexual. Las notas de los padres a los colegios ha sido muy útil. No llega al ministro de Educación, no llega porque, bueno, esperemos que tampoco llegue, porque con el ministro que vamos a tener ahora va a ser un chiste. Pero mientras lo puedan manejar en el propio colegio, con los directores o los rectores o el docente, o te digo a lo sumo un supervisor se viene a hablar, la mayoría de los casos se resolvieron. Mientras se pudo hablar, se pudo resolver. Así que eso ha sido muy útil. Pero de nuevo, el padre tiene que ir y presentarlo. Así que, bueno, eso es lo que te puedo responder con esa pregunta. Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta tiene usted? Vayan pensándola, si no generamos Sí. hueco. Recordamos que estamos en el programa Línea Abierta de Julio Acosta, que nos ha delegado en su ausencia, que está en conferencia, que hagamos este trabajo. Bueno, Néstor. Le agradecemos. Sí, Nelson. Sí, he estado leyendo este tiempo a Raúl Eugenio Zaffaroni, alguien entendido en el campo del penal, y él hablaba del derecho penal humano. Y aquí es la doble moralidad de este señor, porque por una parte habla del derecho penal humano cuando se supone que el valor axiológico jurídico de protección es la vida, pero sus acciones promoviendo por otra parte el aborto. Yo no lo entiendo. ¿Qué percepción te da de este punto, de este señor falaz, Elías? Bueno, a ver, para darle conocimiento, gracias Nelson por la pregunta realmente. Para darle un contexto a la gente y ponerla en conocimiento de esta persona, estamos hablando de Eugenio Zaffaroni, un juez que en su momento estuvo en un juez penal, que en su momento fue magistrado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y después se involucró con la Corte y la Comisión Interamericana. O sea, se involucró, salió de Argentina, pero se involucró mucho más a pleno en derecho internacional. ¿Quién fue o quién es Eugenio Zaffaroni? Bueno, fue el gran precursor del garantismo en el derecho penal en Argentina. ¿Qué es el garantismo? Es una estrategia utilizada por los abogados penalistas para hacer creer en cierta forma de que su representado es inocente. Es esta cuestión vinculada con que hasta que no se demuestre lo contrario es inocente. Y ese garantismo, amparado y apoyado y avalado por Eugenio Zaffaroni, ha llevado a que, por ejemplo, a violadores lo hayan dejado suelto hasta que no se logre comprobar fehacientemente que él fue, a asesinos, a diferentes personas hoy en día, a políticos corruptos, hasta que no se logre comprobar
fehacientemente por el modo de enseñar de Eugenio Zaffaroni con el garantismo, ha llevado a esta cuestión. Ahora, lo que vos hacías mención respecto a esta doble moralidad en estas cuestiones, la verdad que es algo nuevamente deplorable. A ver, a Eugenio Zaffaroni como a otros jueces se les han encontrado diferentes cosas sucias y cosas raras alrededor de su vida, así que esa doble moralidad no sorprende. Pero lo que sí sorprende es cuando no conocen el derecho, que son jueces de alto cargo, de alto grado, son magistrados o jueces camaristas o directamente de la corte. Son personas que debieran conocer muchísimo más, no solo la Constitución Nacional, sino los tratados internacionales. Uno de ellos, de los tratados internacionales que te quiero hacer mención, es el Pacto de San José de Costa Rica, que es conocido como la Convención Americana de Derechos Humanos. Nada más que se dictó, el pacto fue firmado en San José, que es una ciudad de Costa Rica, y se lo conoce de esa forma. Ahora, el Pacto de San José de Costa Rica, al leer el artículo 4, en particular el artículo 1, pero todo el artículo 4, nos hace ver de que, por ejemplo, no está habilitado dentro de los países que ratificaron este pacto el tema de el derecho a matar a otra persona, lo que en algunos países se le llama la pena de muerte. Y dentro de esa pena de muerte, lo que habla en particular respecto a lo que a nosotros nos interesa, que es respecto del aborto, es que no se lo puede eliminar a esa vida bajo ningún punto de vista, y lo hace con una mención que es bastante interesante, porque lo que dice, y esto lo voy a decir textual, lo que dice el texto, es que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Repito, esto lo dice el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, más conocido como Pacto de San José. El artículo 4.1 dice dentro de eso esta frase: nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Bueno, lo primero que hay que abrir a debate es qué es arbitrario, qué sería algo arbitrario. Bueno, si hacemos el análisis y nos ponemos a pensar, si una persona no le deja al papá, por ejemplo, al progenitor varón, tomar la decisión sobre la vida o la muerte de su hijo, y escucha solamente a la mamá, a la mujer que lo quiere abortar, posiblemente eso sea una decisión arbitraria. Si no queremos escuchar la voz del médico que dice, la verdad es que este feto es viable, no conviene abortarlo porque la verdad que va a tener una sobrevida, va a sufrir, y sería mejor llegar al embarazo a término, aunque sea programar un parto prematuro y que después se lo dejen en incubadora y se llame a adopción. Si no se escucha ni la mirada del padre, si no se escucha ni la mirada del médico, si no se escucha a la familia, que muchas veces los padres, los abuelos lo quieren tener, si no se escucha a nadie, seguramente esa decisión de quitar la vida sea arbitraria. Si no se escucha ni siquiera, o si no le permite darle lugar, y acá por eso digo el tema de la pena de muerte también, si no se le da lugar a la persona a quien se le va a quitar la vida, que se defienda, que tenga un juicio justo, que en cierta forma se exprese, bueno, realmente entonces esa vida va a ser privada de manera arbitraria. Como los niños por nacer no se pueden defender por sí mismos, es necesario que alguien los represente. Y ahí tenemos la voz del médico, la voz del padre, la voz de los abuelos. No se puede simplemente basar en la opinión de una persona que está traumatizada porque seguramente fue abusada, o porque la convencieron de que es lo mejor que puede llegar a ser, o porque se le va a arruinar su trabajo, sus proyectos o lo que sea. No podemos dejar en la decisión de una persona que está en ese estado la privación de una vida, el eliminar una vida. Entonces, en ese sentido, a lo que voy, a lo que apunto, es que lo más triste en esta doble moral de la mayoría de los jueces es que o no conocen el derecho, o no lo analizan en profundidad, o no les interesa, o tienen intereses mayores a la hora de avalar una cosa así
Por ejemplo, el garantismo absoluto, que el violador pueda estar libre, pero otra cosa no. El producto de la violación, ese niño que se está gestando, bueno, que sea el culpable, a él sí. Que pague la culpa de lo que hizo su padre violador. A él sí, matémoslo. No puede ocurrir eso, sinceramente. Y ni siquiera los tratados internacionales lo avalan. Vuelvo a invitar a la gente, busquen en Google, lo van a encontrar fácil, artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Así que bueno, gracias Nelson por la pregunta, espero que haya sido clara. Bueno, seguimos en el programa Línea Abierta de Julio Acosta. ¿Alguna pregunta más tienen por ahí que hacerle a Elías Badalasi? Bueno, Néstor. ¿quién? A ver, Jerónimo. Jerónimo. Sí, buenas tardes, doctor. Una pregunta, vos decías recién que la gran problemática acá en Argentina son los jueces corruptos, ¿no? Entonces, quería preguntarte más una reflexión. ¿Cuál es la estrategia o cuál es el trabajo que están realizando para revertir esa situación? No de modificar a los jueces, porque eso va a ser imposible, pero sí de la estrategia de darle una esperanza, una solución a las mujeres, a la sociedad, ¿no? De poder decir, bueno, lamentablemente vivimos en un país donde la mayoría de los jueces son todos corruptos, pero nosotros tenemos en el peso en el corazón de poder darle una esperanza, de poder darle esa esperanza de que hay una solución, ¿no? Nos quedan 5 minutos y terminamos, así que redondea, Elías, 5 minutos tenés. Perfecto, sí. Bueno, gracias Jerónimo por la pregunta. Desde ya gracias Néstor por la invitación y bueno, a todo el programa, a toda la radio. A ver, la respuesta es compleja, pero voy a tratar de decirlo de la manera más sencilla posible. Vos dijiste los jueces no los podemos cambiar. Bueno, es verdad, más allá de que hoy la política de turno están intentando sacar a los jueces que no les conviene y tratar de poner otros. Más allá de eso, sí, en principio no se los puede sacar, salvo que se les haga un juicio político, que se los remueva y demás, que hoy en día es muy complicado. Pero fuera de eso, yo lo que apuntaría es a las futuras generaciones, a que las personas se preparen, porque esos jueces no van a vivir para siempre tampoco, y no van a estar en su cargo para siempre. Hay un consejo de la magistratura en nuestro país que es el que designa a los jueces, el que los convoca a concurso. Cualquier abogado se puede preparar bien y presentarse para intentar ser un nuevo juez. La verdad que creo yo de que tienen que sentir ese llamado. Yo sinceramente no lo siento, el de ser juez, pero el que lo sienta se debería preparar y preparar bien y presentarse. Entonces es una convocatoria a los jóvenes, a que estudien, a que se preparen, a que sean los que empiecen a renovar esas bancas y ocupar esos lugares que hoy en día dan vergüenza, pero que pueden llegar a ser un lugar de mucha honra en un futuro. Y lo mismo ocurre en la política de turno. Si la política es algo horrible que está ocurriendo y están haciendo lo que quieren con los gobernadores, con los legisladores, con las nociones de las leyes, con absolutamente todo, bueno, cambiemos la política. Comiencen a involucrarse, pero prepárense bien, no se ensucien. Muchos dicen cuando entras a la política, bueno, tenés que meterte en el barro. Bueno, traten de buscarle la manera de ser bien enseñados para no ensuciarse, pero para poder trabajar por lo mejor de nuestra sociedad. Si no nos involucramos en esos puntos críticos, que es quién sanciona las leyes, quién gobierna un país, quién gobierna una provincia, un estado, y quién, por ejemplo, es el que va a recibir, en mi caso, cuando yo tenga que ir a la justicia, y quién es el que va a sentenciar. Si no podemos confiar en eso, no podemos confiar en nada en cuanto a lo humano y a lo social. Así que eso es a lo que trato de incentivar siempre a los jóvenes. Prepárense, Elías, para el cambio. Sí. Elías, una pregunta. Bueno, tuvimos las PASO, ahora viene la definitiva. Entre el macrismo y el kirchnerismo, que son dos partidos
Macri puso el debate del aborto y el kirchnerismo lo llevó adelante. Por la cantidad de votos, el gran porcentaje del cristianismo evangélico y de otros grupos ha votado el aborto. ¿A qué se debe eso? Gracias por la pregunta, Néstor, y gracias por la invitación. Yo creo que es triste la respuesta que voy a dar y le pido perdón a la mayoría de los pastores que seguramente estén escuchando. Yo creo de que el cristiano no sabe votar. Sinceramente, así simple. No se le ha enseñado a votar. Es una parte que yo creo que es muy importante que se enseñe en las iglesias, en algún curso político cristiano especial, que se los prepare, que puedan tener ese temor de Dios también a la hora de votar, también a la hora de poder elegir a sus gobernantes. No es solo orar y sujetarse a cualquiera, sino de que también es poder entender, por ejemplo, una cuestión que es simplemente de conocimiento político básico. Nosotros vivimos en democracia. La democracia es algo que, por ejemplo, a la hora de escribirse en la Biblia, de que estemos sujetos a las autoridades, en ese momento no se implementaba, porque esa democracia griega no es la misma de la que hoy en día nosotros estamos desarrollando ahora, y cuando se escribió habían faraones, habían reyes, habían monarcas, había César, había otro tipo de cuestión. Entonces, si hacemos una interpretación, y cierro con esto, hoy en día la autoridad en democracia es el pueblo, porque el pueblo elige a sus representantes. El pueblo es el que elige al que va a ser presidente, el que va a ser legislador, el que va a ser gobernador y demás. Entonces, en ese sentido, en realidad el político se debería sujetar al pueblo, si les abrimos la Biblia. Por eso quizás la corren. Ahora, todo eso lo tiene que entender el cristiano y tiene que enseñársele desde una iglesia que esté preparada para hacerles entender eso. Nosotros somos responsables de a quién ponemos a cargo. Entonces, obviamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a apoyar a alguien que ya se expresó abiertamente a favor del aborto, lo más probable es que sancionen el aborto. Si vamos a votar a alguien que ya se expresó, por ejemplo, en contra de las iglesias, bueno, lo más probable es que después las iglesias sufran. Pero es una cuestión lógica. Nosotros dimos ese lugar. Somos tan cómplices como responsables. Bueno, esa es mi respuesta. Yo sé que es dura, les pido perdón a los pastores, pero es necesario. Generalmente decimos que la política tiene mucha corrupción, pero como yo soy evangélico, los evangélicos hemos votado a veces con la panza, viste que hay un versículo que dice cuyo Dios es el vientre. Hemos votado por aspectos materiales, eso es terrible. Pero bueno, te agradezco mucho, Elías, doctor Badalasi, por tu presencia acá. En Argentina estás militando, estás trabajando mucho y quería que te conozcan. Seguramente otra gente te va a conocer ahí en Bolivia. El Julio Acosta, que es el que dirige el programa, seguramente te va a querer conocer también en él. También recordamos los libros, los títulos eran Poder de lo Alto, Consecuencias en la Tierra, y el otro era El Nuevo Genocidio. El Nuevo Genocidio. Losmensajeros.com, se puede conseguir por ahí los libros, lo que quieran. Bueno, nos vamos despidiendo. Chao Nelson, chao Jerónimo. Chao, chao. Que Dios los bendiga a todos. Saludos Bolivia, un abrazo de Argentina. Hasta luego, chao. Chao. Gracias por todo. Esto fue Línea Abierta con el pastor Julio Acosta. Gracias por sintonizar Radio Melodía 102.1.